Compañeras diputadas y compañeros diputados, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión pública extraordinaria para el propósito informe a esta mesa que conforme al registro de asistencia existe quórum para iniciar. Con base en el registro del sistema electrónico hay asistencia de 35 diputados y diputados, por lo tanto existe el quórum. Diputados para celebrar la presente sesión pública extraordinaria. Informo a este pleno que la diputada Leticia Sánchez Guillermo justifica su asistencia a la presente. Honorable pleno, pido se pongan de pie y un minuto de silencio para doña María Josefina Cortés de Galván, abuela de nuestro compañero diputado Luis René Cantú Galván. Se les pidió que postergara la sesión para que el compañero pudiera asistir al funeral de su abuela. No tuvieron corazón para hacerlo. Falsos, esos son los que son falsos. Y también valga este minuto de silencio por todas las mujeres asesinadas en las 30 semanas. Honorable Asamblea, existiendo el quórum requerido por el artículo 37. Hazme hablar transparente. Adelante, diputado. Abren el micrófono. Muchas gracias, presidente. Se lo agradezco a todos. Sí se los agradezco, pero no se acepta. Porque pedí una cortesía política, una cortesía personal, para que se cambiara nada más la hora de la sesión. El resultado de la sesión, el que sea, pero pedí que se moviera la sesión, porque en este momento se está enterrando mi madre. Se los pedí una cortesía política, se los pedí una cortesía personal. Podrán decir lo que quieran, podrán argumentar lo que quieran, pero he sido respetuoso, he sido un caballero y lo seguiré haciendo. Solo quería decir que no se vale. Y podrán argumentar lo que quieran. Y a mis amigos, compañeras y compañeros del público, gracias. A los medios de comunicación que estén a favor o en contra, gracias también por sus muestras de cariño, aunque hagan gestos. No, en ningún momento. Se los agradezco de corazón, pero sí lo quiero dejar claro. Pedimos una cortesía y no costaba nada hacerlo a las 4, 5, 6, como otras ocasiones, 7 en las que. Muchas gracias. Gracias, honorable Asamblea. Con el que se haya muerto, ¿quién chingados, hombre? Pues compórtate. Existiendo el quórum en base al artículo 37 de la Constitución Política del Estado, 76, párrafo 1 de la ley de este Congreso, se abre la presente sesión pública extraordinaria, siendo la 1:13 horas con 38 minutos del día 13 de enero de 2023.
Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley Interna del Congreso de Tamaulipas, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día de la presente sesión pública extraordinaria es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. 2, apertura de la sesión. 3, lectura del orden del día. 4, lectura del punto de acuerdo número 65-244, mediante el cual se convoca a la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a una sesión pública extraordinaria a celebrarse el viernes 13 de enero del año 2023. 5. Informe de la Presidencia de la Diputación Permanente sobre las razones que motivaron la emisión de la convocatoria. 6. Discusión y aprobación en su caso de las siguientes actas. Número 74, correspondiente a la Junta Previa celebrada el 22 de diciembre del 2022. Número 75, correspondiente a la sesión pública extraordinaria celebrada el 22 de diciembre del año 2022. Dictámenes, punto 7. 1. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 25, numeral 3, 26, numeral 1, 29 y 33, numeral 2 de la Ley Interna del Congreso de Tamaulipas. 2. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 260 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. 3. Con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona artículo 298 cuarto del Código Civil, artículo 368 octavo del Código Penal del Estado de Tamaulipas sobre la ley vicaria. 4. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 34 y se adiciona la versión 19, recorriendo en su orden natural la subsecuente para hacer la versión 20 del artículo 60 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 5. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, la Ley de Adopciones para el Estado de Tamaulipas y el Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección para los no fumadores del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 33 y se adiciona el artículo 24 bis, 24 ter, 24 cuarta y 33 bis de la Ley de Prevención de la Violencia en el entorno escolar del Estado de Tamaulipas. 8. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 2297 y se adiciona el capítulo 3 bis, terminado de la hipoteca inversa, relativos al título 22º denominado la hipoteca del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto en el cual se adiciona un párrafo 42 duodieces de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual, punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto en el cual se reforma el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. 11. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el artículo 10, fracciones 1 y 3, artículos 15, 16, 20 y 49, fracciones 1, 2, 8 y 9 y se adiciona la fracción 10. De la misma forma se adiciona el artículo 57 bis, todos los anteriores de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y se reforma el artículo 11, numeral 3, inciso H y se adiciona el inciso L de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 38, 76 y 77, numeral 1 de la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Víctimas para el Estado de Tamaulipas y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas. 14. Con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un numeral 3, el artículo 64 de la Ley Interna del Congreso de Tamaulipas. 15. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos de Tamaulipas y de la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. 16. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia de iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 7 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas. 17. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral. Con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 71 bis de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 19. Con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 22 de la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Río Bravo solicita la autorización a este Congreso para donar un predio propiedad de la Hacienda Pública Municipal a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. 21. Con proyecto de decreto
mediante el cual se adiciona el artículo 50.000 de la Ley de Turismo para el Estado de Tamaulipas. 22, con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 22 del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo de los Servicios Públicos de Tamaulipas. 23, con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 10 del artículo 7.3 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 24, con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas. 25, decreto mediante el cual se reforma la fracción 23 del artículo 8, se adiciona una fracción 24 recorriéndose en su orden natural la actual fracción 34 para ser 35 del artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 26, con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Tamaulipas. 27, con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el párrafo tercero del artículo tercero de la Ley Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 8, clausura de la sesión extraordinaria. Enseguida solicito al diputado secretario Gustavo Cárdenas Gutiérrez proceda a dar lectura al punto de acuerdo 65-244 relativo a la convocatoria expedida por la Diputación Permanente para la celebración de la presente sesión pública extraordinaria. Por instrucciones de la Presidencia daré lectura al punto de acuerdo. La Diputación Permanente de la Legislatura 65 Constitucional del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 62, fracción novena de la Constitución Política y el 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente punto de acuerdo número 65-244, mediante el cual se convoca a la legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a una sesión pública extraordinaria a celebrarse el día viernes 13 de enero del año 2023. Artículo primero. Se convocan los legisladores de las 65 legislaturas del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a una sesión pública extraordinaria que habrá de iniciar a partir de las 12 del viernes 13 de enero del 2023, con junta previa en la que se elegirá la mesa directiva que dirigirá los trabajos de la citada sesión, la cual podrá prolongarse más de 5 horas o por el tiempo que sea necesario para concluir el desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día, inclusive pudiendo declarar un receso para concluir al día siguiente de la fecha posterior al acuerdo del Pleno. Artículo segundo. El objeto de la sesión pública extraordinaria referida en el artículo anterior será exclusivamente para tratar los asuntos que a continuación se describen. 1. Discusión y aprobación, y en su caso, de las siguientes actas. Número 74, correspondiente a la junta previa celebrada el día 22 de diciembre del 2022. Número 75, correspondiente a la sesión pública extraordinaria celebrada el 22 de diciembre del 2022. Dictámenes. Voy a omitir la lectura de los dictámenes que contienen los presentes acuerdos en virtud de haber sido debidamente difundidos por el diputado presidente que acaba de dar cuenta de ello. Artículo tercero. Bajo la situación de la Diputación Permanente en carácter de la mesa directiva se celebrará a la Junta Previa del Pleno Legislativo la elección del presidente, secretario y suplente de la mesa directiva que conducirá los trabajos legislativos propios de la sesión pública extraordinaria. Artículo 4. Comunique la presente convocatoria a los integrantes de la legislatura 65 constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Transitorio. Artículo 1. El presente punto de acuerdo surtirá efecto a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. Salón de sesiones en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 12 de enero del 2023. Diputación Permanente, diputado presidente Isidro Jesús Vargas Hernández Rúbrica, diputada secretaria Julio Batista Salazar Rúbrica, Félix Fernando García Aguilar no Rúbrica. Es todo. Compañeros diputados y compañeras diputadas, continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito
lectura del informe de las razones que motivaron la emisión de la convocatoria por parte de su órgano legislativo. Honorable Pleno Legislativo, en cumplimiento del artículo 79, párrafo 4 de la ley de este Congreso, es la presidencia de la Diputación Permanente que funge en el actual periodo de receso. Me permito presentar a este Pleno el informe de las razones que motivaron la emisión de la convocatoria para la celebración de la sesión extraordinaria. En principio, es preciso señalar que la naturaleza de una sesión extraordinaria tiende fundamentalmente a la imperiosa necesidad de reunirse la legislatura en pleno para tratar asuntos específicos que por su importancia y trascendencia ameritan una resolución definitiva. En este tenor, como parte de las atribuciones que tiene la Diputación Permanente, se han formulado a favor de los dictámenes que refieren a acciones legislativas en que en su generalidad trascienden el beneficio del desarrollo político y social de Tamaulipas, a través de los decretos que habrán de expedirse para ser aprobados en definitiva. Quienes integramos la Diputación Permanente consideramos que los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión extraordinaria ameritan ser aprobados en definitiva en virtud de que los fines que persiguen son para el bien público de los tamaulipecos. En ese sentido, quienes integramos el órgano de referencia, hoy exigimos en la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria de integrantes del Pleno con varios motivos antes expuesto y tomando en consideración el beneficio que traen consigo los dictámenes que nos ocupan. Los alcances y la trascendencia de los dictámenes recaídos sobre los asuntos descritos en la convocatoria y en la orden del día han sido hechos del conocimiento de los integrantes de este Poder Legislativo conjuntamente con la convocatoria expedida por la Diputación Permanente para la realización de esta sesión pública extraordinaria. Estos son, en términos concretos, los argumentos mediante los cuales, en cumplimiento de la ley, exponemos los motivos que se sustenta la emisión de la convocatoria de la presente sesión extraordinaria. Por mi parte, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, procederemos a desahogar las actas números 74 y 75 pendientes de ser aprobadas por este Pleno. En tal virtud, esta presidencia propone a los miembros de esta legislatura que las referidas actas sean votadas en conjunto, en virtud de que las mismas fueron entregadas con el debido tiempo y se encuentran publicadas en la página web de este Poder Legislativo. En ese tenor, se declara abierto el sistema electrónico a fin de que los integrantes de este órgano parlamentario emitamos el sentido de nuestro voto en relación a la propuesta referida.
cierra el registro de votación. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, el resultado aprobada la propuesta de referencia con 21 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones. En tal virtud, esta consideración para alguna observación. Con base en el cómputo emitido han sido aprobadas. En tal virtud está en consideración el acta 74 y el acta 75, si hubiera observaciones. No habiendo más observaciones, con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso 6, 112, párrafos 1 y 2 de la ley de este Congreso, procedemos a la votación correspondiente. Al efecto se declara abierto el sistema electrónico a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Con base en el cómputo, se cierra el registro de votación. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, el resultado aprobar las actas de referencia por 19 votos a favor y 16 en contra. Compañeros diputados, a continuación procedemos a resolver el punto de dictámenes. Honorable Pleno, con apoyo al dispuesto en el artículo 148 de la ley de este Congreso, me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes programados para la orden del día, para dar a conocer una exposición general de los mismos. Para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico a fin de que los integrantes del Pleno emitamos el sentido de nuestro voto. Se va a dar una exposición de cada dictamen y esto es, está dispensando la lectura íntegra de todo el dictamen. Es para dispensar la lectura íntegra de todos los dictámenes. El sentido de votación es para dispensar la lectura íntegra de todos los dictámenes y se va a dar una exposición general de cada uno de ellos. Se cierra el registro de votación. Compañeros, ha sido aprobada la propuesta por 21 votos a favor, 14 en contra. En tal virtud procedemos en dicha forma. Tiene el uso de la palabra el diputado Elifa Gómez para dar a conocer una exposición general del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 25, numeral 3, 26, numeral 1, 29 y 33, numeral 2 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de todos los asistentes aquí, de los compañeros diputados.
diputados. El dictamen que nos ocupa tiene por objeto realizar diversas reformas a la ley orgánica del Poder Legislativo y de Tamaulipas con la finalidad de dotar de mayor participación a las fracciones parlamentarias y las representaciones partidistas. Quienes integramos la Diputación Permanente estimamos que abren las modificaciones, ya que estas permitirán que la persona que ocupe la presidencia de la Junta de Coordinación Política sea un diputado emanado del grupo parlamentario que más votos haya obtenido en el proceso electoral del que derive la legislatura. De igual forma, lo tocante a que las fracciones parlamentarias y las representaciones partidistas se les garantice su participación de manera directa en la toma de decisiones de la Junta de Coordinación Política, los consideramos pertinentes toda vez que el mismo habla de una verdadera democracia interna. Por lo anterior expuesto, vengo a bien solicitar su voto en sentido procedente en aras de que este Poder Legislativo sea verdaderamente democrático en su funcionamiento interior y con ello se vea reflejado en sus decisiones y actuaciones hacia el exterior. Es cuanto. Gracias, diputado. Está en su consideración el dictamen que se ha dado cuenta esta presidencia con base en los artículos 98 y 106 que rige el funcionamiento interno del Congreso, lo haga discusión en lo general. ¿Algún diputado o diputada hacer uso de la tribuna? A favor o contra. ¿Alguien más? Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Fernández. Muy buenas tardes, mesa directiva, compañeras, compañeros que nos acompañan en este recinto, medios de comunicación, público en general y amigos de las redes sociales que nos siguen en vivo. Primero, antes que nada, bueno, me gustaría pedirle el favor a la mesa directiva que pudiera responder para efectos de tener claridad, tener transparencia a todos los aquí presentes, cuántos votos se necesitan para aprobar un decreto que reformaría nuestra ley interna. Y también saber qué facultades tiene la mesa directiva o el presidente de esta para inaplicar una ley interna vigente o hacer una interpretación personal y constitucional, porque eso tenemos muy claro que le corresponde al Poder Judicial. Y tengo entendido que existe una acción de inconstitucionalidad promovida por el grupo parlamentario de Morena, en donde claramente no se ha resuelto y tiene que ver con esta misma ley, por lo que la ley impugnada en esa acción inconstitucional sigue vigente. Y quisiera hacer dos recordatorios. Le recuerdo, presidente de la mesa, usurpar funciones y ejercer lo que no corresponde es delito. Y le recuerdo también que todo decreto emitido sin los votos requeridos a como lo marca la ley es nulo y no se deberá respetar. Por lo pronto, sí me gustaría que respondiera a todas y cada una de estas dudas y principalmente cuáles son los votos necesarios para poder reformar, teniendo en cuenta todas estas implicaciones antes mencionadas. Gracias. Estás hablando de que la popularidad es ilegal. No le deja participaciones esta presidencia. ¿Habla el PRI o habla Diputados, no puede haber diálogos. No puede haber diálogos.
está a su consideración. No puede haber diálogos en este momento. El dictamen está a consideración y ya participó el diputado Carlos Fernández en contra. Adelante, diputado. Hablen el micrófono al diputado Carlos Fernández. Creo que es muy importante y lo hemos venido haciendo y creo que es algo que con el tiempo se ha mejorado. Analizar los temas a profundidad, debatirlos y discutirlos el tiempo que sea necesario. Yo le diría a mis compañeros, con todo respeto, que bueno, si tienen alguna duda en el uso de la voz, pero que no gritemos, que no caigamos otra vez en ese juego que se cayó hace unos meses o en periodos anteriores. Me permitiré la lectura del artículo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Artículo 3. Esta ley, sus reformas, adiciones, derogaciones, así como su aprobación, necesitarán para su aprobación la votación de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Asimismo, no requerirán de promulgación del Ejecutivo para tener vigencia ni podrán ser objeto de observaciones y serán publicadas inmediatamente en el periódico oficial del Estado. Recuerdo nuevamente que todo decreto emitido sin los votos requeridos es nulo y no se respetará. Gracias, diputado. No habiendo más participaciones en esta presidencia, pregunta si algún diputado desea hacer uso de la voz en lo particular. No habiendo más participaciones con fundamento en el artículo 111 de la ley, el Congreso lo somete a votación en lo general. Por favor. Otra vez, estamos cayendo en lo mismo. Adelante, diputado. Ábrele el micrófono al diputado Ángel Covarrubias. ¿Cuántos votos se solicitan para hacer esta reforma? Le voy a contestar al amparo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Le voy a contestar al amparo. Le voy a contestar. ¿Me permite contestarle, diputado? La Constitución Política es clara en el artículo 67 constitucional y doy lectura. Las iniciativas adquirirán el carácter de ley o decreto cuando sean aprobadas por la mayoría de los diputados presentes en los términos de lo previsto por esta sección y entrarán en vigor en la fecha que determine el Congreso y si este no lo determina serán vigentes a partir de la fecha de su publicación en el periódico oficial del Estado. Solamente en el caso esta ley requerirá al amparo de la Constitución Política, el artículo 67, la aprobación de la mayoría simple. Y esto es lo que siempre voy a respetar, porque esta es la máxima de la ley en este Congreso. No habiendo... Diputada Herrera, adelante. ¿Con qué objeto, diputada? No está discusión del asunto, no hay diálogos. No. Adelante, 3 minutos, diputada. La ley marca 3 minutos, diputada. Adelante. Abran el micrófono a la diputada Imelda. Primeramente, diputado presidente, si usted no quiere tomar en cuenta la ley interna de este Congreso y se quiere pasar a la Constitución de nuestro Estado, le pido
aplica normas. Eso queda claro. Hay dos aquí cosas que usted no quiere entender. Y yo lo voy a decir tan claro. La ley marca 24 votos. 24 votos. Y bien lo saben. Ustedes bien lo saben que ocupan 24 votos. No hay una mayoría simple. Aquí se tiene que cumplir la ley. Y la ley marca 24 votos. ¿Está de acuerdo, presidente? Léale, presidente. Léale. Vamos, presidente. No habiendo más participación, estuvieron a la cacería de votos. Yo fui objeto de eso y he sido preso. Tuvieron mucho tiempo para conseguir los votos, no lo consiguieron. Yo fui objeto de cacería de esos votos. La Constitución se está aplicando. Mira que ven las 50 delegados aquí que sí conocemos la Constitución y la ley. Hagan por encima de la primera vuelta a la Constitución y no conozcan los derechos ciudadanos. La Constitución está por encima de cualquiera, señores diputados. Primero lean. Es una vergüenza. Mándenos a la escuela. Honorable, se cierra el registro de votación. Honorable, de acuerdo a la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por 19 votos a favor. El Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Y si no les parece que impugnen, Que hagan valer su derecho donde corresponde y que esperen el De tiempo un correspondiente. receso de 20 minutos. Que receso. Es que no y la vas a votar. siempre me he manifestado a favor y bien lo saben. Gracias, porque esto se le debe a las víctimas de Tamaulipas y es una vergüenza que sus compañeros se hayan ido. Aquí hay víctimas que están esperando que se voten y agarran y se retiran. Presidente, declaró un receso. No, pero antes La bancada de de... Morena y los diputados que nos encontramos ahorita trabajamos a favor de Tamaulipas. Gracias. Aquí están las víctimas de lo menos que esperan. Es la votación de ustedes. No, hombre, ya me queda de estas. Mira mis impuestos, ¿dónde están? Digo, tanto que en la escuela nosotros nos taladran la Constitución para que estos quieran una ley interna. Ampárame, gran Señor. Ya no aguantaba más. No sé, yo quiero unas papitas de pomodoro.
Ahí voy, espérame. ¿Me cuidas? Sí, claro. Está cargando. Yo no me la estaba dejando. Pues que busques por acá. Bueno, te apartas el lugar 20 minutos de regreso a sacar. Si no me voy a tener, ya entendí. No, pues oye, ¿sabes cuánto hemos estudiado y volvemos a estudiar para que no nos salgan para que esto para lo que quieren? En el templo de la Oye. Saliendo, lo mejor mucho ahorita, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? ¿Era la misma entrada? Sí, claro. ¿Es de la misma entrada? Sí. ¿Un ratito? ¿Es iPhone? Ah, sí. Sí, es el culpable. ¿Con Nachito Guerrero? Sí, el culpable.
Bueno, pues aquí vemos. Pese a votar en contra de este dictamen, pues aún permanece en la legislatura del 18. Destacar que, bueno, pues el PRI también había mencionado, en voz de su coordinador Edgar Mellen, que pues se requerían de los 24 votos. Ellos aseguran que se debieron haber conducido de acuerdo al reglamento interno del Congreso de la Ciudad. El presidente de la mesa directiva, Isidro Vargas, dice que no, que se deben de guiar por lo que indica la Constitución. Y bueno, pues reiteramos, ahí está el tema de las interpretaciones que pues, en muchos casos se han dado durante esta actual legislatura, que mucha polémica ha generado en diversos puntos. Y bueno, pues habremos de esperar a ver qué es lo que prosigue. También destacar que, como ya se había venido presentando, dos diputadas de Acción Nacional pues finalmente sí votaron a favor de esta iniciativa de Morena, pese a que han mencionado en diversas ocasiones que siguen siendo panistas. Bueno, pues en esta ocasión le vuelven a dar la espalda a su partido. Se trata de la exdiputada Linda Mireña y de Sandra Luz también, que repetimos ya en diversas ocasiones, bueno, pues habían mostrado su intención del voto en favor de Morena. Habremos de esperar a que concluya este receso que bueno, se decretó por 20 minutos, y bueno, después de pues, estaremos regresando para ver en qué de ahí esta sesión se concluye, hasta que va a terminar, y bueno, ver qué sucede también con el diputado de Acción Nacional, que les mostramos esos lineamientos, las imágenes, bueno, pues se han resguardado, se han refugiado en las oficinas de la Junta de Coordinación Política, las cuales ya se mantienen cerradas. Vimos cómo se colocaron los candados, se atravesó una tabla también, veíamos ya también hay elementos de la policía estatal al exterior del Congreso. Bueno, pues estaremos al pendiente de la situación que se desarrolle esta tarde, este viernes 13, aquí en el Congreso del Estado, en esta sesión que bueno, que se había programado para las 12 del mediodía. Sin embargo, pues hace apenas algunos minutos dio inicio debido a toda esta polémica que se ha generado con estas diferencias entre pues, ambas fracciones de Acción Nacional y de Morena sobre todo. Vamos a despedir esta transmisión, mantendremos al pendiente y bueno, pues en cuanto haya nueva información que llevarnos a cabo, pues estaremos retomando la transmisión. Repito, nos encontramos en el Congreso del Estado, en Ciudad Victoria, y bueno, pues lo invitamos a que esté al pendiente de nuestras transmisiones.
Diputadas y diputados, hemos llevado a cabo una reunión de la mesa directiva sobre lo determinado en el anterior decreto que reforma la ley de este Congreso, en la cual se interpretó el artículo 67 constitucional, y hemos estado los tres de acuerdo en el razonamiento legal de esta interpretación, de conformidad con lo previsto en la parte inicial del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Las iniciativas adquieren el carácter de ley o decreto cuando sean aprobadas por la mayoría de los diputados. Si bien es cierto que el artículo 3º, numeral 3 de la ley interna de este Congreso dispone que esta ley, reformas y sanciones, así como aprobaciones, necesitarán para su aprobación la votación de las 2/3 partes del Congreso. Asimismo, no requerirá convocación del Ejecutivo para cumplir vigencia, que podrán ser objeto de observaciones y serán publicadas inmediatamente en el periódico oficial del Estado. También lo es que resulta obvio la existencia de una antinomía en el artículo 3, numeral 3 de la ley de este Congreso y lo previsto en el 67 constitucional. En tal virtud debe regir este precepto constitucional tomando en cuenta el principio de jerarquía de las leyes, dado su supremacía constitucional. Por otra parte, por razón del artículo 74 de la Constitución local, dispone que en reforma, adición, derogación, aprobación de leyes, decretos, acuerdos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formulación. De ahí que si el decreto del 15 de junio del 2022, que reformó entre otros el artículo 3, párrafo 3 de la ley de este Congreso, fue aprobado por 19 votos, la mitad más un integrante de este pleno, no puede exigirse una mayoría calificada de 24 legisladores para modificar o derogar cualquier otra de sus disposiciones. Prefiero lo anterior toda vez que no pasa de inadvertido el hecho de que mediante el decreto 65-172, aprobado el 14 de junio del 2022 por la mitad más uno de los miembros, publicado en el periódico oficial el 15 de junio del mismo año, se reformaron los artículos 3, párrafo 3, 29, párrafo 2 de la ley interna de este Congreso, entre otras cosas para establecer que se requiere un voto de la mayoría calificada de las 2/3 partes integrantes del Congreso para expedir cualquier reforma, adición o reversión de dicha ley. El voto de la misma mayoría calificada de los integrantes del Congreso para elegir quién presidirá la Junta de Coordinación Política. Además, en su artículo segundo transitorio de dicho decreto dispuso que se encuentre en funciones como presidente de la Junta de Coordinación Política se mantendrá en su ejercicio hasta que se logre una votación en los términos del mencionado decreto. No obstante, derivado de los razonamientos sobre las disposiciones antes señaladas, tales disposiciones, artículos 3, numeral 3, 29, párrafo 2 de la ley interna de este Congreso, devienen inaplicables, aunque estén sus índices. Lo anterior, tomando en cuenta que también, por otra parte, en función de que si el artículo 116, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena organizar los poderes de los estados conforme a la Constitución en cada uno de ellos, es darle a considerar una mayoría suficiente para la elección de leyes o decretos que expida el Congreso del Estado, así como para sus reformas, adiciones o derogaciones, es la que eventualmente apruebe la mayoría de las y los diputados presentes, según señala el artículo 67 de la Constitución Política de Tamaulipas, y no la calificada prevista en el artículo 3º del reglamento interno. Con independencia de lo anterior, tampoco resulta aplicable el artículo 29, párrafo 2, reformado en el decreto 65-172, publicado el 15 de junio del 2022, pues para elegir al presidente de la Junta de Coordinación debe bastar, conforme a la presente iniciativa de reforma a dicho concepto legal, la norma que establezca que será presidente de la Junta por la duración de la legislatura el coordinador del grupo parlamentario del partido político que haya obtenido más votos en el Estado en la elección correspondiente a la legislatura en turno. Esto es así porque se trata de devolver a la ciudadanía el ejercicio de su derecho político electoral de participar en la dirección de asuntos públicos parlamentarios, particularmente en la titularidad de los órganos de dirección política y parlamentaria del Congreso, es decir, por medio del representante libremente elegido por la ciudadanía y como
coordinador o coordinadora del grupo parlamentario que postule esta corriente ideológica en el legislativo por todo el periodo que dure la legislatura, en armonía con el derecho ciudadano reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Mexicana de Derechos Humanos. Por ende, no aplica el contenido normativo del artículo segundo transitorio del citado decreto 65.172, oficialmente publicado el 15 de junio de 2022, y que prevé que quien se encuentre en funciones como presidente de la COPU se mantendrá en su ejercicio hasta entonces sobre una votación en los términos del decreto, ni pueden seguir surtiendo efecto los puntos de acuerdo 65-70 y 65-71, ello porque, como ya se ha dicho, en líneas arriba, el artículo 7.4 de la Constitución local ordena que cualquier reforma a ley, decreto o acuerdo del legislativo se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. De ahí que hasta hoy el presidente de la Junta de Coordinación, supuestamente al amparo del decreto 65-146, publicado el 1 de junio, se le designó por el voto de 18, la mitad de los integrantes del Congreso, en la sesión del 9 de marzo del 22. No puede ahora pretender, tras la disposición contenida en el decreto 65-172 del 15 de junio, que para sustituirlo se requiere una mayoría calificada de 2/3 partes de los integrantes del Congreso local. Más aún así, de aprobarse la presente iniciativa, tanto el decreto 65-146 como el 65-172 quedarán derogados. Tal situación, además de violentar los requisitos y normas constitucionales, federales y locales reseñadas, implicaría transgredir el principio de igualdad y no discriminación del artículo 1 de la Constitución en caso de aplicarse una ley privativa prohibida por primera parte del artículo 13 constitucional federal, como la del artículo 2 y transitorio del decreto del 15 de junio de 2022, cuya inaplicación resulta vigente. Razones suficientes para implicar por inconstitucionales las diversas normativas previstas en el artículo 60, en el decreto 65-172, en las porciones normativas, así como los artículos reformados en el decreto 65-146. En tal virtud, derivado de los razonamientos e interpretación de las disposiciones constitucionales de esta mesa directiva, es que se sustenta la validez de las propuestas de reformas previstas en el asunto que hoy nos ocupa, por lo que esta mesa directiva determina que deberá quedar inserto dentro del decreto que deba expedirse derivado de la aprobación del presente asunto una parte expositiva del mismo. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el proyecto de resolución se aprobó por 19 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, expídase el decreto correspondiente y tomando en cuenta que se trata de reformas a nuestra ley interna, el mismo entra en vigor a partir de su aprobación y se instruye para que el mismo se remita al Ejecutivo del Estado para efectos de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Hago entrega de este acuerdo de la mesa directiva a personal de asistencia de la mesa para los efectos legales que haya lugar. Continuamos con los dictámenes. Honorable Pleno Legislativo, propongo
votar los dictámenes del 2 al 27, excepto por el dictamen número 11, que tiene que ver con una iniciativa que promovió el grupo parlamentario del PRI. Hemos aprobado la dispensa de la lectura de los dictámenes y quisiera proponer a ustedes, pleno legislativo, que votáramos en un sentido favorable los dictámenes, repito, del número 2 al número 27, en un sentido. Adelante, diputada. Le habla el micrófono a la diputada Alejandra Cárdenas. Solicitarle, diputado presidente, que el dictamen 11 del orden del día, si se puede bajar. Gracias, diputada. Así será. La propuesta es votar los dictámenes 2 al 27, con excepción del 11. Se acepta el retiro que plantea la diputada Alejandra para verlo en una posterior sesión. Retirar el dictamen 11, votar en el sentido que Servicios Parlamentarios preparó los dictámenes correspondientes, la cual enunciaré cada uno de ellos. El decreto por el que se reforma el artículo 260 del Código Civil, en un sentido procedente. Voy a someter a consideración, a votación, la propuesta de la diputada Alejandra para retirar el dictamen 11 de la presente sesión. Se abre el registro. Se abre el Se cierra el registro de votación. La propuesta ha sido aprobada por 21 votos a favor para retirar el dictamen 11. Mencionaré el sentido del dictamen, de cada uno de los dictámenes. Dictamen 2, una reforma del Código Civil, sentido procedente. Dictamen 3, iniciativa que reforma el Código Civil, el Código Penal sobre la ley vicaria. Procedente. Una reforma al Código Municipal, título 60, sentido procedente. Dictamen 5, ley de adopciones y una reforma a la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, procedente. Dictamen 6, la ley de protección para no fumadores del Estado de Tamaulipas, promovida por el grupo parlamentario del PAN, procedente. Decreto porque se reforma el artículo 33, artículo 24 bis, 33 bis de la Ley de Prevención de Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas, promovida por el grupo parlamentario del PAN, procedente. Dictamen 8,
hipoteca inversa, promovida por el grupo parlamentario del PRI, en la cual se dio Morena, en sentido procedente. Punto de acuerdo en el cual se declara improcedente una reforma a la ley de Hacienda del dictamen 9, procedente. Dictamen 10, punto de acuerdo en el cual se declara improcedencia de una reforma al Código de Procedimientos Civiles, improcedente. Dictamen 11, se retiró. Dictamen 12, una reforma a la ley del Instituto de Provisión de Seguridad Social para el Estado de Tamaulipas, promovida por el diputado Javier Villarreal, parcial procedente. Dictamen 13, iniciativa de decreto sobre la reforma a la ley de atención a víctimas para el Estado y a la de derechos de niñas y niños y adolescentes, promovida por el diputado Gustavo Cárdenas, procedente. Dictamen 14, de decreto en la cual se reforma la ley interna del Congreso, parcial procedente. Adelante. Voy a revisar la transmisión en vivo porque El secretario puede revisar. Dictamen 15, una reforma a la ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Tamaulipas y a la ley del INSE, promovida por la diputada Consuelo Núñez Lara, procedente. Dictamen 16, una reforma a la ley de defensoría pública sin materia. 17, un decreto en el cual se reforma la ley orgánica del Centro de Conciliación, promovida por el grupo parlamentario del PAN, improcedente. 18, una reforma a la ley de trabajo de los servidores públicos, promovida por la diputada Magali de Anda, procedente. Dictamen 19, una reforma a la ley del Instituto de Provisión de Seguridad Social del Estado, promovida por Jefe Morena, procedente. 20, una reforma, un decreto en el cual se aprueba que el Ayuntamiento de Río Bravo done un predio a favor de la Sedena, procedente. 21, una reforma a la ley de turismo promovida por el diputado Gustavo Cárdenas, procedente. 22, una reforma a la ley de trabajo de los servidores públicos de Tamaulipas, promovida por el grupo parlamentario del PAN, procedente. 23, una reforma al Código Municipal, promovida por la diputada Magali de Anda, procedente. El 24, una iniciativa de ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, promovida por el diputado Gustavo Cárdenas, procedente con modificaciones. 25, una reforma a la ley de educación para el Estado de Tamaulipas, promovida por el diputado Juan Vital Román, procedente. 26, una reforma a la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tamaulipas y ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Tamaulipas, promovida por el grupo parlamentario de Morena, procedente. Y el 27, una reforma a la ley constitutiva de la UAC, promovida por el diputado José Alberto Granados Favila, procedente. Ese sería el sentido al cual abrimos el registro electrónico de votación para que indiquen el sentido de su voto. Adelante, diputado. Suspendan el registro. Ábrele el micrófono a la diputada Gabriela Regalado. Nada más si me permitieran en el dictamen número 3 de la ley vicaria hacer un posicionamiento en lo general. Claro que sí, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada que desea participar en algún sentido del dictamen? Adelante, diputada. Para antes de la votación, abrir. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados. En los últimos años hemos visto ejemplo de mujeres en todo el mundo, mujeres que defienden los mismos principios, las mismas filosofías y los valores humanos en los que coincidentemente nosotros trabajamos y trabajamos
de manera coordinada para el bienestar de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado. Y ahora es a ustedes a las que me dirijo. Mujeres de todas las condiciones, hijas, esposas, madres, viudas y mujeres solas. Somos más de la mitad de la inmensa familia humana en el mundo y hoy como mujer les digo que no están solas. Este poder de la condición y la transformación de la mujer se cumple en plenitud. En la era en el que la mujer adquiere en la sociedad una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad reconoce la participación fundamental y profunda de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y como nosotros podemos ayudar a que la sociedad no caiga. Sin embargo, con dolor hay que decirlo, la situación que vive la mujer en su entorno familiar, laboral, político y social no es para celebrarse. Es un mensaje que implica un llamado a tomar conciencia. La mujer sigue siendo objeto de violencia física, psicológica, verbal, sexual, todos los días. Aunque es mucho el esfuerzo de muchas mujeres el que realizan con el fin de revertir una inercia de desigualdad, maldad y violencia, así como el pensamiento y la cultura machista instalada en nuestra sociedad se imponen. Por este tiempo es una gran oportunidad que la vida y ustedes nos otorga esta legislatura, la oportunidad de trabajar en este gobierno en coordinación con el gobierno y la sociedad para buscar soluciones, a asumir cada uno de nosotros el compromiso de coadyuvar y resolver esta situación. Hemos iniciado esta gestión por lo que en este momento trascendental de la historia de nuestro Estado, el aprobar esta ley vicaria sería la primera de este 2023 y seremos el Estado número 16 en aprobarla e implementarla. Sí, se requiere un trabajo intenso, pero confiamos que juntos y juntas en este asunto saldremos adelante. Tenemos ante nosotros un reto importante que quizás el más trascendente como sociedad. No podemos hablar de desarrollo sin igualdad. No podemos hablar de prosperidad sin hacernos esta reflexión. Vale la pena que lo analicemos, pero sobre todo, vale la pena que no callemos. Es momento de que por nosotras, todos hacemos la voz. Agradezco la confianza de las abogadas del sur, agradezco la confianza de las víctimas que en su momento sentí su dolor y su tristeza y hoy siento su gozo y su esperanza. Y por último termino con esto. Hay algo peor que no saber hacer las cosas y es no saber por qué las hacemos. Pero eso en esta legislatura, las mujeres sabemos y lo hacemos. Muchas gracias a todas y felicidades. Gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputada Alejandra Cárdenas. Muchas gracias, diputado presidente, con su venia mesa directiva. Saludo con mucho gusto a quienes siguen a través de esta transmisión, a mis compañeros y compañeras diputados y a los que hoy nos acompañan, en especial a las abogadas que han estado en esta lucha por mucho tiempo y a quienes reconozco su empeño, su persistencia y hoy agradezco y reconozco el trabajo que hemos hecho aquí en esta legislatura. Tanto la diputada Gabriela como su servidora hemos llevado esta causa de la ley vicaria en Tamaulipas sea una realidad. Es a vista de todos que la violencia familiar cada vez va en aumento en los principales municipios del estado de Tamaulipas. El visibilizar la violencia vicaria como un tipo de violencia es un paso muy importante y sobre todo establecerlo en la ley, que haya consecuencias penales, civiles, para quien a través de los hijos violenta a una mujer, porque no solamente violenta a la mujer, violenta a estos niños que lo único que merecen es vivir en un ambiente libre de violencia. Así que reconozco y felicito a esta legislatura el que seamos de los primeros estados en este año y que seamos de los pocos que estamos ya a nivel nacional aprobando esta ley.
que seamos nosotros los precursores de esta iniciativa y de esta ley. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado que desea participar en alguno de los dictámenes del 2 al 27, excepto el 11? Abrimos el registro de votación para que indiquen el sentido de su voto en relación a los dictámenes. Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, los decretos o puntos de acuerdo han sido aprobados por 21 votos a favor. Los decretos correspondientes y remítanse al Ejecutivo del Estado para efectos constitucionales. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la sesión pública extraordinaria, siendo las 14 horas con 54 minutos, declarándose válidos los acuerdos firmados. Muchas gracias y buenas tardes.